¿Qué pasaría si les digo que un exfuncionario acusado de corrupción en Morelos no solo está prófugo, sino que en su casa encontraron altares, cráneos y restos humanos? Sí, parece una historia sacada de una película de terror, pero no, esto es la vida real. Dionisio Manuel Álvarez Anonales, exdirector del fideicomiso Lago Tequesquitengo, no solo es buscado por desvío de dinero. Su historial parece sacado de una combinación entre una serie del crimen y un documental de ocultismo. Cuando las autoridades intentaron arrestarlo, se toparon con algo bastante inesperado: rituales macabros, una escolta que sacó el cobre de la peor manera y un escándalo de corrupción que alcanza a figuras del gobierno. Y si creían que esto era todo, esperen porque esto apenas comienza. ¿Cómo un funcionario pasó de vender terrenos a ser protagonista de una investigación que involucra restos humanos? ¿Quién está detrás de esta red de corrupción? Y lo más importante, ¿dónde está este hombre? Quédense hasta el final porque la historia está llena de giros bastante inesperados. Cuando la Fiscalía Anticorrupción de Morelos llegó al domicilio de Álvarez Anonales en Cuernavaca, esperaban lo típico: un cateo rutinario para ejecutar una orden de aprehensión por corrupción, nada fuera de lo común, en un país donde los exfuncionarios huyen más rápido que los recursos públicos. Pero lo que encontraron ahí fue algo que nadie se esperaba. Para empezar, antes de siquiera entrar a la casa, un escolta armado decidió que era un buen momento para jugar a ser el héroe de acción. Sacó su arma e intentó resistirse, como si estuviera en una película de narcos. Solo que olvidó un pequeñísimo detalle: estaba rodeado de policías entrenados para lidiar con este tipo de situaciones. En cuestión de segundos terminó esposado y bajo custodia sin lograr evitar lo inevitable. Y luego, cuando las autoridades finalmente ingresaron al inmueble, todo cambió drásticamente. En lugar de documentos comprometedores o fajos de billetes ocultos, lo que hallaron fueron restos humanos, cráneos, huellas de sangre y altares. Vamos, que hasta las veladoras estaban encendidas. Sí, escucharon bien. No solo se trataba de corrupción, sino de algo que parecía sacado de un expediente criminal completamente diferente. La casa en cuestión, ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos, tenía una habitación en el área de lavado, que parecía más un santuario del horror, con restos óseos, cuernos de animales y otros elementos que indicaban prácticas de santería o alguna especie de brujería. Y aquí la pregunta clave: ¿qué relación tiene todo esto con la corrupción que ya se investigaba? Porque hasta ahora, Álvarez Anonales solo era un político más envuelto en un escándalo financiero. Pero con estos hallazgos, las autoridades se enfrentaban a algo mucho más oscuro. ¿Solo era un funcionario corrupto? Pues estamos hablando de algo mucho más grave. Las investigaciones apenas comenzaban. Porque claro, en este tipo de casos nunca falta la red de contactos. Si algo hemos aprendido es que nadie en el poder actúa solo, y Dionisio Álvarez Anonales no era la excepción. No se llega a un puesto clave en la administración pública sin una buena dosis de amistades influyentes. Y vaya que este hombre las tenía. Su ascenso dentro del gobierno de Cuauhtémoc Blanco no fue por mera coincidencia. Entró al círculo del exmandatario a través de Omar Taboada, un nombre que también les puede sonar, porque, sorpresa, sorpresa, también está bajo la lupa por desvío de recursos. Si hay algo que estos funcionarios entienden bien es el concepto de hermandad, sobre todo cuando se trata de mover dinero en la sombra. Pero la conexión más interesante viene de Ulises Bravo Molina, hermano del ex gobernador y actual diputado federal. Desde su puesto en el fideicomiso Lago Tequesquitengo, Álvarez Anonales habría facilitado negocios donde casualmente un porcentaje significativo de las ganancias terminaba beneficiando a los Bravo. ¿Coincidencia? Lo dudo. El problema para estos personajes es que cuando todo explota, nadie quiere ser el último en la fila. En cuanto se destapó el escándalo, más de uno comenzó a marcar distancia, como si jamás hubieran oído su nombre. Ya saben, el clásico "no lo conozco, nunca trabajé con él". Ahora,
con restos humanos en escena y una investigación ampliándose, las preguntas empiezan a cambiar. Porque una cosa es la corrupción de terrenos y otra muy distinta es la posible desaparición de personas. ¿Qué tanto sabía su círculo cercano? ¿Hasta dónde llegan las conexiones? Y más importante aún, ¿habrá más nombres en la lista? Porque claro, cuando tienes una estrategia de negocios tan rentable, no te quedas en un solo municipio. Dionisio también tenía poder en Cuautla, donde trabajaba como tesorero del gobierno municipal. Pero si creen que esto no se puede poner peor, agárrense. Hace unos días, el alcalde de Cuautla, Jesús Corona, apareció en un video muy comprometedor. En las imágenes, se le ve reunido con un presunto líder del crimen organizado. ¿Casualidad? Bueno, en México las casualidades de este tipo realmente no existen. En cuanto el escándalo explotó y se supo que Álvarez Anonales estaba siendo buscado, el gobierno municipal se apresuró a decir que él ya no trabajaba con ellos. Claro, ahora nadie lo conoce, pero si Cuautla estaba involucrada, entonces la corrupción con terrenos no era un caso aislado. Y aquí es donde el dinero entra en juego. Imaginen un fideicomiso que administra terrenos valiosos en una zona turística. Ahora, imaginen que el que lo dirige tenía la brillante idea de vender estos terrenos, pero sin dejar rastro en los registros oficiales. Pues eso exactamente fue lo que hizo Álvarez Anonales con el Filatec. Durante su gestión, vendió cientos de terrenos de forma irregular, algunos a precios ridículos, otros sin siquiera registrar las transacciones. Y cuando dejó el puesto, la nueva directora del fideicomiso descubrió que la cuenta oficial del organismo tenía apenas 58,000 pesos. ¿Dónde quedó el dinero de todas esas ventas? Buena pregunta, ¿no? Pero el escándalo no termina ahí. También se descubrió un pago de 19 millones de pesos para un concierto de Alejandro Fernández, que jamás ocurrió. Si vender terrenos ilegalmente no era suficiente, también se las arregló para desaparecer millones en eventos fantasma. Y con este historial, ¿qué esperaban encontrar en su casa? ¿Facturas? No. Lo que encontraron fue bastante más siniestro. Porque claro, cuando las autoridades entraron en su casa, y en lugar de encontrar documentos o pruebas financieras hallaron cráneos y restos humanos, además de huellas con sangre y altares, la sorpresa tuvo que haber sido enorme. La pregunta es, ¿estos restos tienen alguna relación con desapariciones forzadas en Morelos? La Fiscalía ya abrió una nueva investigación por posibles delitos de inhumación ilegal y ocultamiento de cadáveres. Y si esto se confirma, Álvarez Anonales ya no sería buscado solo por corrupción, sino por delitos mucho más graves. Y hablando de ser buscado, a pesar del cateo, de los hallazgos y del escándalo, Dionisio Álvarez Anonales sigue prófugo. La Fiscalía ha emitido una ficha de búsqueda y está ofreciendo 24,000 pesos por información sobre su paradero. Pero con la cantidad de dinero que manejó, es probable que tenga recursos suficientes para esconderse por un buen tiempo. Lo que está claro es que este caso es mucho más grande de lo que parecía al inicio. Y si este es solo uno de los funcionarios involucrados, ¿qué otras historias oscuras están a punto de salir a la luz? ¿Qué opinan? ¿Creen que atraparán a Álvarez Anonales o se perderá como muchos otros casos? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más investigaciones como esta. También pueden ver otros reportajes sobre acontecimientos en México en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video y recuerda, somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerte la verdad.